tengo el honor de poder recibir al arquitecto Solano Benítez, que casi que está en su casa, porque arquitecto, acá en la Fundación Texo, también pasó por tus manos y por tu obra y tu criterio. ¿Qué tal, arquitecto? Bienvenido. Hola, Vero. Un gustazo acá encontrar tiempo, ahora que se acaba el mundo, se acaba el tiempo, se acaba todo, pero sí. Qué gusto poder estar contigo hoy. Me contabas un poquito, arquitecto, que formas parte un poco de todo lo que tiene que ver con Texo, de esta locación en particular, y de cómo a través de lo que hiciste acá se fue contando la historia de una época de la arquitectura y también de la familia y la evolución de tales como gente tan vinculada al arte también, ¿no? Sí, a ver, en términos patrimoniales, lo que se conoce como patrimonio arquitectónico del Paraguay se llama en realidad patrimonio arquitectónico modesto. Y esta es una disquisición. No, espera, te voy a contar cómo es la historia. Porque el patrimonio arquitectónico monumental siempre es muy fácil de identificar y de tratar de protegerlo. Entonces, claro. Cuando vos tenés un patrimonio arquitectónico monumental, ya sea una pirámide, una catedral extraordinaria, algún, qué sé yo, las reducciones jesuíticas, etcétera, es fácil de identificar, ¿verdad? Y es fácil entender cuáles son los elementos que la integran. Ahora, cuando vos tenés un patrimonio, que de hecho es algo que es un bien a ser custodiado, en este caso la arquitectura, depende, cuando es un patrimonio modesto, lo que requiere es que cada una de las partes que cuentan la historia de lo que aconteció ahí tengan relevancia y también tengan que ser preservados. Entonces, de ahí que cuando nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, nuestra manera de construir, entendiendo la orientación, los vientos dominantes del lugar, imagínate acá en esta colina que estamos en un punto alto de Asunción, cómo y dónde estaba la casa, hacia dónde abrían las ventanas, cómo se usaba un patio para tratar de que no aplacar el calor, porque el calor en aquella época era irreductible, distinto, ¿no? Era irreductible, pero sí poder perfumar el aire y darle un aroma que le pueda cualificar, etc. Todos estos atributos que hacen a la calidad de vida de las personas que habitaban acá están presentes y están siendo borrados sistemáticamente por unos aires de modernidad que no los reconocen. Es como que... Pero no ha perdido la identidad, perdón que te interrumpa. La identidad es el orgullo que sentimos cuando algo nos hace bien o cuando algo está bien. Ahí aparece el tema de la identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa últimamente? En una sociedad que en realidad desprecia todo lo que no sea dinero y valor financiero, este tipo de delicadezas como una buena orientación, el tipo de materiales que se usó, cómo se pudo albergar y custodiar la vida de las personas, pasa a segundo plano en relación al rendimiento, cuánto te va a dar de porcentaje de dinero, en cuánto tiempo va a ser tu retorno, cómo vas a tener que vender en pozo, etcétera. Toda esa locura que hoy en día está presente y que borra. ¿Estás un poco agotado de eso? Absolutamente. Entonces, cuando me tocó trabajar en una obra como esta, que evidentemente no está señalizada como patrimonio cultural de Asunción, no es una obra a ser, entre comillas, preservada. Sin embargo, lo primero que se me ocurrió es tratar de guardar todo lo que pueda contar la trayectoria de su existencia en pos de producir ese anhelo de una vida mejor. Entonces, cómo eran los patios, cómo eran las cosas. Y eso se puede leer en los distintos tipos, en los distintos pisos, en la distinta ordenación, incluso de dónde estaban las paredes, entonces, etcétera, etcétera. Todo eso está a la vista y cuenta. Y también las paredes de los distintos materiales que se han usado relatando porque cuenta la historia de la técnica que fuimos desarrollando en pos de eso. Solano, hablando de identidad, que no quiero ser muy atrevida porque no es mi expertise, pero viendo un poco lo que es toda tu carrera, todo esto que me contás, un poco, si se quiere, con una nostalgia que, pucha, ¿qué está pasando también con nuestra arquitectura modesta? Como bien decís, más allá de que nada modesto es el proyecto que lo has ganado de una manera impresionante, que es nada más y nada menos que un Pompidou en una triple frontera, pero con estas características, y esto es lo que quisiera que me expliques, si este criterio que vos tenés
que va un poco en contra del vidrio y de lo hipermoderno y de lo... ¿Tuvo algo que ver este criterio en tu carrera para que seas seleccionado en este... No sé si es el proyecto más grande de tu vida, pero pucha, es bisagra, creería, ¿no? Sí, me ha tocado durante todo este tiempo cuando me pedían por teléfono a ver si es que podía definir un poco. Yo le dije, es muy difícil porque yo soy un arquitecto de UAU, así como también soy un filósofo de UAU y soy un político de UAU. Menos mal que sos de soy UAU. Un profesor de UAU. Mira, si no fueras de UAU, ¿qué Pompidou te tocaría, por favor? Y dentro de todo eso aparece una cierta noción de poder reflexionar y comprender cuáles son los atributos y los valores que tengo en mi proximidad. Lógicamente, cuando me tocó trabajar fuera, cuando me tocó hacer proyectos fuera o lejos de mi tierra, también sentí como las oportunidades, los recursos y la manera de hacer de las personas podían incidir de una manera diferente en la manera de proyectar pero me encontré también con un mundo que increíblemente tiende a homogeneizarse de muchas maneras. Así como podemos decir que existe un primer mundo muy desarrollado, etcétera, etcétera, me tocó encontrar sectores en ese primer mundo de subdesarrollo, de abandono, de pobreza, también de miseria, etcétera. Sí. Y la misma cosa nosotros podríamos decir acá. Si es que analizamos desde ese punto de vista, podríamos decir también que a nosotros no nos falta básicamente nada y que nosotros tenemos y disponemos una cantidad de recursos que nos darían que envidiar a muchos países que se encuentran también en procesos como el nuestro. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia tal vez, y venga muy hermanado a todo esto, tenga que ver tal vez en el valor que el arte aporta a la vida de las personas. Y esa es una definición que es un poco extraña. Sin embargo, la arquitectura es un art magna. Ars magna significa que es la más importante tal vez de las artes. Okay. Y cuando uno va al diccionario y busca qué es el arte, y tal vez la única definición que, aunque sea así muy sintética, nos llegue a todos, dice el diccionario puntualmente: el arte es un hacer extraordinario. Okay. Quiere decir que para que el arte exista, debe existir una manera extraordinaria de producir, y esa manera extraordinaria de producir da como resultado una obra que enorgullece, trasciende, queremos contarle a la gente, mira qué inteligente, mira qué esto, qué lo otro, y de eso surge después la buena nueva, che, y si hacemos un poquitito de esta sidra, y ahí empieza a compartirse la idea de identidad detrás de eso. Y esa es la fuerza del arte, y esa es la fuerza que permite que la arquitectura, que ahora yo estoy usando palabras para tratar de comunicar todo eso, pero sin embargo todo esto que estoy diciendo está escrito aquí, traducido, con piedras, y no hace falta que yo abra la boca, está ahí, está en el suelo que pisan, en el techo que están mirando, en el recuerdo que tienen de este propio lugar. Tal vez por eso, por hacer aparecer estas cosas que en realidad están acá, pero que están ocultas por el uso convencional que le damos al reflexionar, tal vez por eso me hayan convocado. Y tal vez por eso hace 4 años y algo, me avisaron una vez, me dijeron, che, se está viendo la posibilidad que un museo internacional venga acá a Brasil, y entre los nombres de los arquitectos que aparecen ahí, ya está apareciendo tu nombre. Muchas gracias, ¿verdad? Pero muchas gracias, ¿fue muchas gracias nomás o te pusiste a pensar en serio que te podía tocar a vos, más allá de que no sé si está entre lo que vos más querés hacer este tipo de proyectos? ¿Te interesaba o no? A mí me interesa hacer, a mí me interesa por sobre todas las cosas hacer. Y yo siempre pienso que estoy haciendo una misma obra y que entonces todo lo que es un proceso de reflexión continuo que va abarcando todo. Pero sí tengo una buena noticia. Yo creo que la mejor obra de lo que a mí me toca hacer va a ser la que haga mañana. no la de hoy, ¿verdad? Pasado ese tiempo me dijeron, bueno, sí, se va
el museo con el cual se va a hacer la junta va a ser el Pompidou. Y ahora sí, oficialmente estás en una lista armada con la particularidad de que estás en la lista de arquitectos proveídos por la Fundación Pompidou y estás en la lista de arquitectos proveídos por la Secretaría de Cultura de la Gobernación de Paraná, que es donde se iba a hacer. Aparecía mi nombre en las dos listas, qué genial. Después de pasados 6 meses, 7 meses, qué sé yo, me llaman y me dicen, che, estás entre los 10, pasó otra vez un cierto tiempo, me dicen, estás entre los 5 y te quieren entrevistar. Ah, fantástico, qué genial, dale, vamos. Me voy a la entrevista, qué sé yo, y comienza todo un proceso otra vez, ¿verdad? Bueno, sí, pasan 6 meses, qué sé yo, sí, sos vos, y ahora vamos a ver cómo hacemos para contratarte, porque todas las legislaciones tienen sus chauvinismos, su proteccionismo. Ahí recién te dijeron. Claro, tras 4 años. Y una vez que salgo seleccionado, ahora en 6 meses, en un año te debe ser. Primero la selección fue muy larga, muy meticulosa, muy estudiada, mucha entrevista, primero separadamente, pero formalizada en 2 oportunidades, en 2 viajes que tuve que hacer para confrontar con todos los arquitectos y arquitectas de la Fundación Pompidou y de la Secretaría del Estado. Solano, viendo un poco material de lo que es el Pompidou, que en este momento está cerrado, como que históricamente va a permanecer cerrado unos años, justamente para una reforma. Y linké un poco con lo que se está por hacer en FOS. Tienen un concepto acerca del ecosistema, del medio ambiente, de todo lo que tenga que ver esta conjunción de naturaleza dentro. Linkea mucho con lo que vos estás haciendo. Entonces, es como un poco del ADN de eso, por supuesto, con tu criterio y con tu saber, es lo que se va a trasladar. De lo que estás hablando es de la sensibilidad de la época. Por ejemplo, 30 años atrás nadie iba a hablar de cambio climático. Nadie. 30 años atrás. Ni ecosostenible, ni nada. Exactamente, ¿verdad? Porque se hablaba 40 años atrás, era el boom de la industria y cómo hacer crecer los procesos, etc. Y entonces ahora uno de los desafíos es poder, dada la realidad, dado que por encima del discurso que la industria transforma la realidad social de las sociedades, lo hace parcialmente y existe una gran cantidad de artesanado que no logra ser involucrado en procesos de producción y de sostenimiento. La arquitectura tiene que empezar a preguntarse eso, cómo las dos cosas que son antípodas podrían integrarse, cómo podrían trabajar juntas, cómo podría ser un modelo que ambicione el desarrollo absoluto en términos de máxima producción industrial y máxima producción artesanal. Claro. Si logramos hacer eso es una maravilla. Si logramos, y lógicamente sería un absurdo no hacerlo, porque en Paraguay estamos todos tan acostumbrados a los discursos y a pegar una calcomanía en el frente de la fachada que diga somos sostenibles, somos green, somos esto, somos lo otro, pero el edificio no tiene un alero, o sea, no regala una sombra. Claro. Te parás en la vereda y te salpica el agua servida del desagüe pluvial que nos pusieron claro, enfrente, hay como un doble discurso también. Como... Bueno, la arquitectura no admite ese doble discurso porque solamente aquel que no sé, que quiera ser engañado, puede tolerar esos discursos, porque en realidad todo eso que está construido así te está diciendo yo soy así, por más que el arquitecto salga a decirte yo soy sostenible, yo soy LED, yo soy lo que sea. Yo no soy así. Yo no soy así. Bueno, entonces el gran desafío es poder hacer eso, poder sostener un edificio en una infraestructura que es impresionante en términos de posibilidad de futuro. Si yo tengo que pensar en términos de futuro, qué infraestructura yo debo poner para un país, para transformar un país, y no va a ser una carretera, no voy a hacer el hub de vínculo para convertirme en un país peajero y cobrar cada 15 metros un peaje de lo que esté pasando de un lado para otro. Yo trataría de hacer que mi gente, mis jóvenes, tuviesen el suficiente desarrollo como para poder enfrentar un futuro tan cambiante. Y la otra gran infraestructura es el museo, porque si vos tenés un gran museo,
En ese gran museo están todos los haceres extraordinarios convocados. No para enseñarte a hacer eso, porque eso ya se sabe hacer, eso ya está en los libros, ya está documentado, sino para decirte, vos también podés. Claro. Vos también. Yo era peor que vos. Yo venía de un lugar todavía peor y sin embargo, mira, conseguí hacer esto. Eso dice el museo. Solano, para ir cerrando y que nos cuentes un poquito del tiempo de cuando inician y cuando se supone que de esta obra magnífica que conjuga un poco la naturaleza con la arquitectura, sí. ¿Cuáles son los plazos? La obra inicia ahora, en este 26. Yo creo que el cierre y ya la asignación del primer cheque estará entre abril y mayo de este 26. Inicia la obra, se construye todo mayo, todo el 26, todo el 27 y se inaugura en el 28. Entonces los desafíos son esos, poder estar a la altura de soportar un proceso de construcción tan rápido, tan particular, con estándares de calidad tan elevados. Yo les aseguro que acá en la región no hay estándares de calidad de esa naturaleza, donde no es permitido una oscilación de un 1% en la humedad, de 1 grado de diferencia en la temperatura, porque eso podría poner en riesgo la obra y la exhibición de las obras, etc. Entonces, los requerimientos por los que pasa la definición de esta altísima calidad que pretende ponerse ahí es muy alto. Y es también una muestra impresionante de cómo Brasil tiene una cantidad de museos que es muy significativa, con un estándar de calidad impresionante. Y la Pompidou, ya que también está en un proceso de... Los museos en general en el mundo se están achicando. Ya no existen los museos gigantescos que uno va y anda con el látigo, ay, quiero ver, y termina no viendo nada, y que siempre están las mismas obras, etc. Todos los museos empiezan a achicarse de tal manera a que se renueve y que la gente vaya, etc. Me encanta que realmente Brasil nos haya integrado de esta manera, que Solano esté haciendo un orgullo para la región, para el país principalmente, y creo que un hito en tu carrera, Solano. Sí, eso sí. Te agradezco muchísimo que nos hayas visitado y nos hayas compartido. Un gustazo. Como cada segundo relevante, también agradezco este momento y feliz cierre de año y ojalá feliz cierre de año. Lo mejor para el año que viene. Para vos con seguridad. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.